Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 12 de abril de 2022 y esto es La Contracrónica. Lo que iba a ser una operación especial, una operación militar especial de corta duración, que apenas dejaría víctimas en ninguno de los dos bandos, se ha terminado convirtiendo mes y medio después en una guerra que empezó con varios frentes y que se ha terminado concentrando en el este de Ucrania. El ejército ruso se ha retirado ya de los alrededores de Kiev y no ha conseguido aún hacerse con Mariupol, tampoco con Kharkov, a pesar de llevar varias semanas sometiendo a ambas ciudades a un asedio inclemente. Se desconoce el número exacto de bajas rusas, pero según ciertas estimaciones, estas rondan las 10.000. Las redes sociales están llenas de imágenes de columnas blindadas rusas abandonadas en medio del campo o en mitad de una población que han tenido que abandonar. Los convoyes con refuerzos se atascan en el barro, que con la llegada de la primavera y el deshielo se ha hecho el dueño y señor del paisaje ucraniano, y por lo tanto esas mismas columnas son presa fácil de los drones ucranianos. Los helicópteros temen ser víctima de la artillería antiaérea. En el frente, unidades sin experiencia en combate, formadas por reclutas muy jóvenes, enfrentan una resistencia ucraniana mucho más dura de lo esperado. El ejército ucraniano ha volado puentes para detener a los invasores y ataca sin cesar sus caravanas de suministros. Nada de eso se esperaban en el Kremlin hace mes y medio, pero tampoco en las cancillerías occidentales. Todos confiaban en que aquello iba a ser una guerra rápida y no especialmente sangrienta. Estaban convencidos de que, apabullados ante la superioridad militar rusa, los ucranianos se rendirían en cuestión de pocos días. El gobierno de Zelensky caería, el propio Zelensky huiría del país y en su lugar Putin colocaría un presidente afín a sus intereses. Bien, pues nada de eso ha sucedido para sorpresa de todos, a excepción de los propios ucranianos, que llevaban años preparándose en silencio para una guerra que nadie vio venir en Occidente hasta pocos días antes de su estallido. Persuadidos de que el plan de batalla de los primeros días había naufragado de forma irremisible, en el Kremlin han ido cambiando la estrategia. Se han retirado del norte del país, olvidándose de la capital, de Kiev, una ciudad que ha permanecido sitiada durante más de un mes. El ejército ruso, por cierto, ha dejado atrás un reguero de muerte y destrucción que, más que atemorizar a los ucranianos, les está empujando a combatir todavía con más ganas. La nueva estrategia ahora se centra en el este y el sur del país, concretamente en las regiones del Donbass, de Zaporilla y de Jersón, tomadas por los rusos en su práctica totalidad. Desde allí tendrá que repensar por completo el Kremlin la campaña, pero ya sin el factor sorpresa y con una Ucrania firmemente sostenida por las potencias occidentales, que están enviando cada vez más ayuda. Putin no puede, eso sí, tirar la toalla porque supondría una gran humillación y debilitaría además su imagen y su propia posición dentro de Rusia. Los ucranianos tampoco parecen dispuestos a entregar parte de su país sin presentar resistencia. Así que todo indica que, salvo que me dé un milagro, tenemos ante nosotros una guerra larga y de desgaste en la que una de las dos partes tendrá que alzarse con una victoria incontestable. Tras mes y medio de guerra en Ucrania, si hay algo que ya podemos concluir, sin miedo a equivocarnos, es que nada ha ido según lo planeado por Rusia. El plan era un tanto desconcertante al principio y se basaba en suposiciones que no tenían una relación clara con la realidad. Esto hemos tenido oportunidad de verlo más tarde. El resultado ahora, mes y medio después, es un tanto indeterminado. La invasión de Ucrania ha sido hasta la fecha una debacle operativa por parte del ejército ruso, y esto a los hechos hay que irse, pero también ha resultado ser una catástrofe estratégica que ha hecho realidad muchos de los mayores temores del presidente ruso, Vladimir Putin. Ha empujado, por ejemplo, a la OTAN a reforzar su presencia en Europa del Este. Esto es algo que quería precisamente evitar Vladimir Putin y les ha empujado pues de una manera decisiva. No estaba la frontera este de la OTAN tan llena de soldados y de unidades acorazadas y de cazas de combate
desde el final de la Guerra Fría. Esa es la verdad. También ha despertado el interés de países que antes eran neutrales, como Finlandia, para unirse a la alianza. Esto, de nuevo, no estaba ni sobre la mesa. Hace solo 2 meses empezó a estar sobre la mesa en el mes de febrero a finales con motivo de la invasión, y ahora parece ser que tiran para adelante los finlandeses con su intención de unirse a la OTAN, precisamente por miedo a que les suceda lo mismo o algo parecido a lo que les ha sucedido a los ucranianos. Alemania se ha curado de su alergia al gasto en defensa. Esto lo vimos unos días después, que el canciller alemán Olaf Scholz salía diciendo que iban a gastar más, que después de resistirse durante tantos años se iban a aproximar a alcanzar, incluso a superar el 2% del PIB en gasto en defensa, algo a lo que Alemania era, pues eso mismo, alérgica. No pensaba que tuviese necesidad alguna de gastar más dinero en defensa de lo que ya hace, que no es demasiado, por cierto, porque los sucesivos gobiernos alemanes consideraban que no tenían amenazas y por lo tanto pues no había necesidad de gastar dinero en armas ni en tener el ejército mejor financiado. Esto es otra de las novedades que ha traído la invasión de Ucrania y que no estaba ni muchísimo menos en los planes del Kremlin. Aparte de eso, Alemania también está empezando a repensar su política energética, algo que venía de muy antiguo, desde los años 90 del siglo pasado, es decir, algo más de 20 años ya, y que se la están rehaciendo pues prácticamente desde cero. Desde hace mes y medio tienen muchísima dependencia del gas ruso y están viendo el modo de depender menos de él y, en última instancia, de no depender en absoluto, ya sea porque apuestan por otras fuentes de energía, léase más renovables de las que ya tienen, porque queman su propio carbón, porque mantienen abiertas las centrales nucleares que todavía no han cerrado, o porque se traen el gas y en ello están de otras partes del mundo. Eso tampoco lo tenía previsto Vladimir Putin. Y ojo, esto es grave porque el primer cliente del gas ruso en estos momentos es Alemania, un país que compraba muchísimo gas y que además lo pagaba a tocateja. Luego, por lo demás, yéndonos más a Occidente, todos los países de Europa Occidental están dedicando cantidades crecientes de dinero, unos recursos que han ido subiendo y han ido aumentando conforme avanzaban las semanas, dedicados a ayudar militarmente a Ucrania. Ese mismo dinero que se negaban a entregar a Zelensky y al gobierno ucraniano hasta el día 24 de febrero. Zelensky llevaba advirtiendo de esto desde hacía año y medio, pero nadie le quería creer. Es más, le paraban las ayudas, le decían que estaban dispuestos a darle otro tipo de ayuda, pero que no fuese militar, le escatimaban los asesores, etcétera, porque pensaban que Volodymyr Zelensky estaba, en esencia, inventándose una posible amenaza que se verificó como algo cierto el día 24 de febrero. Lo que las potencias occidentales querían evitar era que la situación escalase. Es decir, que si entregaban muchísimas armas a Ucrania, o muchísimos asesores, o reforzaban mucho el ejército ucraniano, todo lo que harían era provocar a Moscú. La situación escalaría y entonces se producirían los problemas. Al final se han producido de cualquier manera, así que ya sin ese miedo, los países occidentales, todos dentro de la OTAN, están entregando armas, muchas de ellas muy letales, como el caso de los británicos, que en esto no se están cortando lo más mínimo, hacia el gobierno ucraniano. Ucrania, de hecho, la propia Ucrania, está más cerca que nunca de convertirse en miembro de la Unión Europea. Ya le han dicho, lo pidió poco después de la invasión. Los países miembros han dicho que no tienen ningún problema. Evidentemente no va a ser mañana, ni pasado mañana, ni dentro de un mes, ni siquiera dentro de un año, pero que lo tienen encima de la mesa y que, por supuesto, en el momento en el que esto se acabe, empezarán con las negociaciones. También está más cerca que nunca de integrarse dentro de la propia OTAN. Es decir, todo lo que quería evitar Putin ha sucedido o sucederá si pierde esta guerra. Se encuentra, como vemos, ante un escenario tremendamente adverso que podría empeorar si esto no termina pronto o si decide, por lo que sea, ordenar una retirada, como la que ha ordenado en el norte de Ucrania los últimos días. En fin, que solo le queda una opción: seguir avanzando y hacerse con la victoria cuanto antes. Hace mes y medio os comentaba que el principal enemigo de Vladimir Putin era el tiempo, no eran los ucranianos. Bien, sigue siendo el tiempo su principal enemigo, pero claro, eso hoy por hoy no parece sencillo, según están las piezas puestas y colocadas sobre el tablero. Habría que preguntarse en este punto ¿por qué decidió invadir Ucrania? Claro, ante tanta adversidad. Seguramente la decisión de invadir a su vecino
y el tipo de guerra que se iba a librar se basó en una serie de malas suposiciones alimentadas por información deficiente. En los últimos días hemos tenido ocasión de leer algunas noticias que han llevado los periódicos sobre informaciones que habían ido llegando, a informaciones erróneas, muchas veces provocadas por la propia inteligencia ucraniana, a Moscú, sobre la idea de que no se iban a defender y por lo tanto iba a ser todo muy fácil. En fin, que a los espías, los mejores espías del mundo, que se solía decir que eran los rusos, les han terminado bancando, le han terminado estafándoles unos espías como los ucranianos. Bien, Rusia, aparte de eso, también hizo una lectura equivocada de las capacidades de su propio ejército. De nuevo, esto hay que bajarse al campo de los hechos y verlo con nuestros propios ojos. También hizo una lectura equivocada de las capacidades del ejército de Ucrania. Pensó que los ucranianos estaban como en el año 2014, cuando vieron entrar a los rusos en Crimea, pues levantaron las manos y salieron corriendo. No se dieron cuenta, no quisieron ver que el ejército ucraniano, han pasado ya 7 años desde aquello, y el ejército ucraniano ha ido mejorando a lo largo de los últimos 7 años. Ha ido replanteándose, rehaciendo por completo sus estrategias, refortaleciéndose en todos los ámbitos, de una manera un tanto silenciosa, pero efectiva, tal y como hemos tenido ocasión de ver. Pensó erróneamente también que una parte considerable de los ucranianos les daría la bienvenida a los soldados rusos, como libertadores, una cosa así. Algo parecido a lo que sucedió en el Donbass en el año 2014 o lo que sucedió en la propia Crimea, que se convocó un referéndum poco después de la ocupación, en el mes de abril del año 2014, y por un 90 y tantos % a favor, los crimeanos decidieron incorporarse dentro de Rusia. Bien, la pregunta que habría que hacerse es ¿cómo pudo equivocarse así alguien que debería estar bien informado? Estamos hablando de algo muy serio, de que vas a empezar una guerra. Tienes que disponer en ese momento de la mejor información posible. Bien, la verdad es que no lo sabemos, no tenemos ni idea. Es uno de los grandes enigmas que quedarán ya para la historia de esta guerra. Quizá ha estado demasiado aislado durante la pandemia, no lo sabemos. Es una de las cosas en las que apuntan los expertos sobre Rusia, los rusólogos, y solo, pues como está tan aislado, solo presta oídos a quien le da la razón. Nada más. Es un hecho que su gobierno se ha vuelto cada vez más autoritario, el gobierno de Putin en Rusia, lo que lleva a pensar que nadie dentro de su propio gobierno quiere llevarle la contraria, por miedo a caer en desgracia. Ese es uno de los problemas de los tiranos, que evidentemente a todo el que le viene con malas noticias le despide, o peor aún, le ejecuta. Así que nadie quiere dar malas noticias al tirano. Cuentan un chiste que cuando murió Stalin murió en su dacha en 1953, y cuentan que cuando descubrieron su cadáver le dijo uno al otro: bueno, ha muerto Stalin, y le dijo el otro: pues a ver quién tiene el valor de decírselo ahora, ¿no? Le tenían un miedo pavoroso. Al final es la soledad del dictador. Bien, como consecuencia de todo esto, la invasión de Ucrania está siendo la guerra de las sorpresas para el ejército ruso. Nada ha salido como ellos esperaban. Los errores militares quizá han sido los más evidentes. Cuando digo que nada ha salido como ellos esperaban, digo bien, porque en ningún momento se veían como se están viendo a día 12 de abril. Es más, no hubiesen hecho la invasión en el caso de verse un mes y medio después como se ven, atascados en el este del país, teniéndose que retirar de manera un tanto humillante, incapaces, no ya de tomar Kiev, de tomar incluso ciudades mucho más pequeñas como el caso de Mariupol. Pero vamos, que si están así es porque han ido cometiendo un error tras otro. Algunos los cometieron antes de la invasión, otros los han cometido durante la invasión. Estos errores militares, ya digo, han sido muy evidentes. La estrategia seguida por el Kremlin durante este tiempo ha seguido 3 fases distintas. Las han ido encadenando. El ataque inicial, que se produjo en la madrugada del 24 de febrero, tuvo todas las características de un intento de golpe de Estado auspiciado desde fuera. Un ataque sorpresa con el objetivo de capturar y de hacerse rápidamente con la capital, que es Kiev, y que está relativamente cerca de la frontera con Bielorrusia, no está en el centro del país. También hacerse con Kharkov, también muy cercana, más cercana todavía, en este caso a la frontera rusa, está creo que a 40 o a 50 kilómetros. Un ataque lo más veloz posible,
y ya está, y desarmar por completo en ese momento al gobierno ucraniano. Eso, y desarmaría también al propio ejército ucraniano, y el resto del país ya pues caería como las fichas de un dominó. Era algo así como una operación policial, más que una ofensiva militar. Algo parecido a lo que los soviéticos habían hecho en Hungría en el año 1956 o en Checoslovaquia en el año 1968. Es decir, mostrar mucho acero de entrada, mucho acorazado, muchísimos soldados, había nada menos que 200.000, para intimidar, porque eso, claro, un carro de combate intimida a cualquiera, pero sin intención alguna de entrar en combate. El ataque inicial se frustró por la resistencia ucraniana, que para los rusos resultó ser completamente inesperada, y por la confusión propia de los soldados rusos que cruzaban la frontera. Los informes que han llegado de los soldados rusos capturados, que han sido hechos prisioneros, revelan, por ejemplo, que se les avisó con poca anticipación. Muchos de ellos creían todavía estar casi de maniobras, y a los que se lo dijeron pues con apenas unas horas de adelanto, de que iban directamente a la guerra. Eso les dejó psicológicamente desprevenidos. Para una guerra hay que prepararse mentalmente. Y respecto a los asuntos materiales, como fue todo tan rápido y mantuvieron tanto secretismo en la cúpula militar rusa, pues no andaban muy sobrados de suministros. Todo lo contrario, andaban escasísimos de suministros básicos como los alimentos o el combustible. Esa fue la primera fase de la guerra. Después, la segunda, que ya fue tras la primera semana, las fuerzas invasoras cambiaron de estrategia y se decantaron por un tipo de guerra parecido al de la Segunda Guerra Mundial. Ocuparon las poblaciones que encontraban a su alcance y allí en esas poblaciones desataron el terror. De eso nos hemos enterado ahora, ya en el mes de abril, conforme se han ido retirando. Hemos visto todos las masacres en ciudades como la de Bucha, que nos han puesto a todos los pelos como escarpias. Bien, ocuparon todo aquello y con idea de mantenerlo hasta que consiguiesen rendir el país, pero no lo han conseguido todavía. En las que no pudieron entrar, y en las grandes no han podido entrar en ninguna, en lugares como Mariupol o como el propio Kharkov o como la capital, bien, a partir de ahí ya decidieron ponerle sitio. Ubicaron en sus alrededores baterías de artillería y bombardearon sin piedad estas ciudades con la intención de ablandar a sus habitantes y obligarles a rendirse. Una vez más, siguiendo esta estrategia de pura destrucción, el ejército ruso fracasó, dejando además a muchas unidades expuestas a los contraataques ucranianos, que se han demostrado devastadores, a la luz de la cantidad de material bélico, algún parte de ese material carísimo, que ha quedado esparcido por todas las zonas ocupadas. Desconocemos cuántos militares rusos han muerto, no tenemos ni idea, el gobierno ruso ha facilitado algunas cifras, pero evidentemente son parciales, hablan de 1.000 y pico en cualquier caso, son 1.300 o 1.400, pero las estimaciones externas, hechas por la OTAN o por Naciones Unidas, rondan los 10.000 y muchos más los heridos. Incapaces de tomar Kiev o Kharkov, porque el único modo que tenían de hacerlo era internarse en esas dos ciudades con los acorazados y con la propia infantería, y ahí claro, ahí ya se enfrentaban a algo serio, se enfrentaban a una guerra urbana de la que podrían salir escaldados, y no querían enterrar más gente de la que ya habían tenido que enterrar. Lo que hicieron fue concentrarse ya a mediados de marzo en la ciudad de Mariupol, que es de menor tamaño que Kiev o que Kharkov y que está ubicada en la costa del Mar de Azov, y que la tenían ya completamente rodeada y por lo tanto pues no podía recibir suministros más allá de lo que pudiese recibir por el aire exclusivamente, no podía recibir nada por tierra. El sitio de Mariupol se estableció a principios de marzo y aún no ha concluido, y estamos ya a mediados de abril. Mariupol tiene unos 400.000 habitantes, la ciudad está completamente destruida, pero sigue sin rendirse. Cada día que pasa es un clavo más en el ataúd de Vladimir Putin, porque no saben muy bien ni siquiera a estas alturas si van a conseguir hacerlo. Es lo más probable, aunque solo sea porque la tienen rodeada y por la cantidad de fuerza que han puesto sobre el terreno y porque han reorientado la estrategia hacia el este del país, y Mariupol está en el este del país, pero todavía no lo han conseguido. Los ucranianos resisten en su interior, a pesar de que es francamente difícil llegar hasta la ciudad con refuerzos y ayuda humanitaria. Bien, sitios como
el de Mariupol, permiten a los rusos reducir el número de bajas al tiempo que muestran hasta dónde son capaces de llegar si se lo proponen. Pero también nos dicen otra cosa. Nos dicen que el ejército ruso es incapaz de tomar una ciudad de 300 o 400.000 habitantes. No digamos ya si hubiera intentado tomar Kiev al asalto, como está tratando de tomar Mariupol. El último giro estratégico del Kremlin lo ha dado hace solo unos días. Se están concentrando exclusivamente en el este. Podéis echar un vistazo al mapa de la situación ahora mismo y veréis que se han retirado de otras partes del país donde habían entrado y están exclusivamente en el este. Es posible que vuelvan sobre Kiev en el futuro si las cosas les salen bien, claro, pero por ahora ya parece que han aprendido la lección. No hay modo, no han encontrado el modo de hacerse con una ciudad tan grande y tan bien defendida y con tanta voluntad por parte de sus habitantes de defenderla. El nuevo comandante de las fuerzas rusas en Ucrania es un tipo llamado Alexander Dvornikov, o Dvornikov, no sé exactamente cómo se pronunciará esto. Este es un general muy experimentado, a quien se le conoce con el sobrenombre del carnicero de Siria. A partir de aquí pues ya podemos imaginar el resto. Llegó a Siria Dvornikov en el año 2015. Putin le escogió para dirigir el despliegue militar que había enviado allí a Siria para mantener en el poder al presidente Bashar al-Assad. Su presencia se hizo notar de inmediato. Se decantó por una estrategia tradicional en la guerra, que es la de tierra quemada, dejando en ruinas localidad tras localidad de los enemigos de Assad. Las tropas rusas en Siria atacaron todo tipo de objetivos, militares o no, lo arrasaba todo. Destruyeron infraestructuras básicas, carreteras, todo lo que se encontrasen a su paso, hospitales, fuentes, reservas de agua, lo que se encontraran en el campo de visión. Durante la dirección de Dvornikov en Siria, esto fue entre 2015 y 2016, se calcula que el ejército ruso llevó a cabo unos 10.000 bombardeos sobre pueblos y ciudades sirios. En términos militares, la verdad es que su estrategia resultó ser un éxito, no en términos humanitarios, lógicamente, pero sí militares. Y precisamente por ello, porque fue un éxito, en 2016 Putin le condecoró con la medalla de héroe de Rusia, que es la medalla sucesora de la de héroe de la Unión Soviética. Es uno de los máximos honores a los que puede aspirar un militar en Rusia. Luego le ascendió posteriormente a general, que es lo que es actualmente. Desconocemos si Dvornikov aplicará la misma receta en Ucrania, la misma que ensayó con bastante éxito militar en Siria. Lo que sí sabemos es que después de mes y medio, los casi 200.000 efectivos rusos no han logrado apoderarse de ninguna de las principales ciudades ucranianas. Esto es algo que debería ya dar que pensar a estas alturas. Que Kiev se le resistiese podría entenderse, que el gobierno ucraniano ponga toda la carne en el asador para defender Kiev, pues como sucedió en la Guerra Civil Española con Madrid por parte del gobierno republicano, había que defender la capital a cualquier coste. Pero el caso de Kharkov, por ejemplo, el caso de Kharkov es paradigmático, muy cerca de la frontera rusa, cerquísima, ya digo, unos 40 o 50 kilómetros de distancia. La han castigado todo lo que han podido y todavía no han conseguido hacerse con la ciudad. Tampoco han conseguido tomar Odessa, a pesar de que es una ciudad costera que se podría saltar desde el mar. Tampoco, por supuesto, han conseguido llegar a Dnipro, ni por supuesto a ninguna de las ciudades orientales, como Leópolis o Ivano-Frankivsk, que están ya en la parte occidental del país. Una resistencia ucraniana, mucho más dura de lo esperado, les ha ido deteniendo la ofensiva en prácticamente todos los frentes. El ejército ruso ha sido mucho menos móvil de lo que los observadores occidentales esperaban al comienzo de la guerra. Se ha mantenido en las carreteras y sigue ahí. Si vemos un mapa de los avances reales, hay una cuenta de Twitter, por cierto, que lo va poniendo exactamente cómo está la situación real cada día. Bien, pues una de las cosas que vemos es que más allá del Donbass, lo tiene bien amarrado Putin, el resto y de Crimea, lógicamente, el resto, lo que controla el ejército ruso de manera firme, es la carretera y los lados de la carretera, poco más. En algunos lugares, solo la carretera. Esto ha hecho que los ucranianos puedan acecharles por los flancos continuamente. Es decir, los ucranianos se han dedicado a explotar, de forma muy hábil, por cierto, los fallos rusos, frustrando su avance e infligiendo grandes pérdidas a los invasores. Lo que han hecho los ucranianos es, en lugar de enfrentarse a los rusos
en grandes batallas, en campo abierto, grandes batallas que obviamente no se podían permitir. Lo que ha hecho el ejército ucraniano es encastillarse en las áreas urbanas, donde conocen muy bien el terreno, calle por calle, y en el resto son todo batallas pequeñas, pero que desgastan continuamente al ejército ruso. Si nos vamos al aire, a Rusia no le ha ido mucho mejor en los cielos. Originalmente, al principio, se esperaba que ganase el dominio aéreo fácilmente sobre la Fuerza Aérea de Ucrania, que es pequeña, que no iba a ser una cuestión de horas, a lo sumo de días. Pero el dominio aéreo de Ucrania sigue en disputa a día de hoy, mes y medio después. Aunque la Fuerza Aérea rusa desempeñó un papel muy importante en la guerra de Siria hace unos años, lo que podemos ver es que allí lo tuvo relativamente fácil. Allí no tenía oposición apenas. Podía volar en formación sus escuadrillas durante el día. En Ucrania no tienen tanta libertad por miedo a los ataques antiaéreos. Los generales rusos se han encontrado, en definitiva, con un tipo de guerra muy diferente a lo que esperaban. Planificaron, como decía antes, una operación policial que reconvirtieron luego rápidamente en una campaña al estilo de las guerras del siglo XX, tuvieron que improvisarla, pero se han encontrado con un ejército disperso, formado por unidades pequeñas que embosca a sus tropas mediante armas anticarro que les proporcionan las potencias occidentales. Armas realmente baratas. Estamos hablando al lado de un carro de combate, el misil, el Stinger o el Javelin que puede acabar con ese carro de combate o con ese helicóptero es infinitamente más barato. Esta es una de estos caprichos de la guerra moderna. Puedes acabar con un aparato que cuesta 3, 4 o 5 millones de dólares con algo que cuesta unos pocos miles. Bien, ese algo que cuesta unos pocos miles es lo que están manejando, y con gran maestría, por cierto, los ucranianos. Y además, otro elemento importante: de nada te sirve tener grandes contingentes de vehículos acorazados si no vas a tener enfrente a un ejército dispuesto a combatir de la misma manera, que es de nuevo con lo que se están encontrando los rusos. No hay nada parecido. Una batalla de Kursk en el año 2022 en Ucrania. La anterior sí fue en Ucrania, pero fue en el año 1943. Hay una disimetría entre ambas estrategias y por ahora se está imponiendo la estrategia ucraniana. Esas pequeñas unidades, armadas con armamento ligero, conocen bien el terreno y lo usan a su favor. A mediados de marzo, un convoy de 60 kilómetros de largo, recuerdo que salió mucho por redes sociales y en la televisión, se quedó atascado cuando se dirigía a Kiev. Daba todo el mundo diciendo: es el fin ya, 60 kilómetros de armas. Los rusos pensaban que el terreno llano en Ucrania era una bendición, pero los ucranianos han encontrado el modo de emplear esto en su beneficio. Volaron, por ejemplo, un puente en Irpin, a las afueras de Kiev, para detener el convoy, y lo detuvieron. Abrieron también las compuertas de los embalses, convirtiendo el territorio en un pantano completamente intransitable por los carros de combate. En fin, la siguiente fase de la guerra acaba de dar comienzo. Rusia ha fracasado en el ataque inicial y en su estrategia de apoderarse por las malas de la capital y de Kharkov. Ahora ya todo se traslada al este, ahí el apoyo de la población civil es mayor y las líneas de aprovisionamiento son mucho más cortas. No sabemos cómo les van a ir las cosas, pero en este último mes y medio no han hecho más que llegar armas y asesores occidentales a Ucrania, que dispone además, y esto no es baladí, dispone de los servicios de reconocimiento por satélite de la OTAN. La guerra podría estancarse en un frente larguísimo que obligue a ambas partes a buscar una salida pactada, o por el contrario, que uno de los dos contendientes se venga abajo. No lo sabemos, no tenemos ni idea. Lo que sí parece inevitable es que queda mucho y muy malo por delante. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Javier, que nos habla de las elecciones francesas de este domingo. Buenos días, Fernando y contraescuchas. Me gustaría hablar sobre las elecciones francesas, que bueno, a fecha de hoy, domingo, que estoy mandando este audio, se celebra la primera vuelta. Y bueno, el caso es que ayer estuve leyendo un reportaje de Kiko Llaneras, que es esta analista de datos que tiene El País, que a mí la verdad es que me gusta bastante lo que suele publicar.
Y bueno, publicaba una serie de resultados de diferentes sondeos que se han hecho en Francia y bueno, pues quería un poco analizar un poco los datos. Te paso la noticia, igual ya la publicarás esta noche en tu canal de Twitch en algún momento, pero bueno, porque a mí me ha gustado bastante. Entonces, nada, pues hace un poco una media de todo lo que se publica y bueno, pues no me voy a centrar en la primera vuelta porque ahora mismo no me acuerdo de las cifras, pero sí que ante una hipotética segunda vuelta, Macron-Le Pen, que bueno, que es lo más probable que pueda suceder, todavía no lo sabemos, pero bueno, yo creo que es lo más probable y la mayoría de la audiencia coincidirá conmigo. Resulta que bueno, que Le Pen está al alza estos últimos días y Macron a la baja, obviamente, o sea, es suma cero en este caso. Lo que gana uno lo pierde el otro. Entonces, claro, las cifras que expone el analista son que Le Pen obtendría el 48% frente a un 52% de Macron. Entre los dos tienen que sumar 100, como he dicho antes. Entonces, lo curioso es que si cogemos los datos de la primera encuesta, que repito, no me los sé así muy de memoria, pero bueno, los puedes mirar, la conclusión que saco es que incluso si el 100% de los republicanos votase Le Pen en segunda vuelta, cosa que dudo, los números no darían. O sea, la conclusión que saco es que habría un trasvase de datos de votantes de izquierda, principalmente de Mélenchon, porque incluso si metes a los que votarían a Ana Hidalgo en segunda vuelta, es que seguirían sin dar. O sea, la conclusión que saco es que con estos datos habría gente del partido de Mélenchon, no todos, obviamente una minoría sería, pero una minoría bastante significativa, que en segunda vuelta votarían a Le Pen. Y claro, esto cuando lo discuto entre mi círculo de amistades, mi pareja y mi familia, que principalmente son de izquierdas, muchas veces me gusta chinchar un poco, no así desde el respeto obviamente, pero me dicen que no, que es imposible, que no sé qué, que son encuestas, que tal, que se habrá equivocado sumando, no sé, no se ha llevado una o yo qué sé. Entonces, a mí lo que quería trasladar a la audiencia es que a mí no me parece tan descabellado, porque yo sigo bastante la política, y sigo la política francesa también, y yo soy de estos frikis que se ven los programas, y joder, pues perdona por la palabrota, leí en su momento el programa de Marine Le Pen y obviamente si quitamos el apartado migratorio, que ya se ha descafeinado un poco, objetivamente hablando, desde los tiempos de Jean-Marie, nos queda un partido de izquierdas. O sea, no es un fascismo de los mercados, como dices tú. O sea, es un poco todo lo contrario. Es un programa proteccionista, es un programa que apuesta por la inversión pública, por las ayudas sociales. Un partido que, bueno, que eso es lo que digo, que tú quitas un poco lo que es el apartado migratorio y te queda un partido muy de izquierdas, podríamos decir. O sea, a mí me parece nada descabellado que haya gente que se inclina hacia esta opción política. Es más, el Jorge Bestringe, el personaje este que tenemos en España, que vale que es un izquierdista bastante atípico, podría decir, ya ha reconocido en varias declaraciones que en anteriores elecciones que en segunda vuelta iba a votar Le Pen, sin ningún tipo de complejo. Entonces eso parece que en la mente de una persona de izquierdas parece que no, como que es error 404, pero no sé, o sea, me gustaría un poco escuchar tu valoración sobre esto. Te va a pasar el link y cualquier otra persona de la comunidad, por favor, que bueno, que si alguien vive en Francia o lo que sea, pues eso, que agradecería su feedback. Pues nada, Fernando y audiencia, pues nada, que estéis todos muy bien y bueno, pues como siempre disfruto mucho con tu programa.
sobre el tema de las elecciones francesas. Ya hicimos un programa ayer, Alberto Garín y yo, sobre este mismo tema. Y además en el directo que hice ayer a mediodía, en la contra en directo, lo que hago en Twitch, bueno, lo tenéis completo ese directo en Twitch, o el fragmento en concreto en el que hablo de las elecciones francesas, en el que trato esto, en mi canal de YouTube, que es un canal de YouTube que se llama La Contra en Directo. Lo digo por si no lo conocíais, pues que lo busquéis, La Contra en Directo, y ya os podéis suscribir. Ahí voy subiendo los fragmentos de los directos de Twitch más interesantes. Bien, pues comentaba durante la noche anterior con Alberto y después posteriormente yo solo, comentaba lo que me habían parecido esas elecciones. A ver, no tenemos ni idea de lo que va a pasar el próximo 24 de abril, pero lo más probable es que gane Macron. Eso es lo que dicen las encuestas, y recuerda que en la primera vuelta esas encuestas no se han equivocado. Comentaba ayer Alberto que la política en Francia ha dejado de entenderse como una dicotomía entre izquierda y derecha, y hay que entenderla como una dicotomía entre centro y extremos. La pregunta es: ¿cuánta gente acudirá al centro y cuánta se quedará en los extremos? Es decir, ¿cuántos votantes de Mélenchon irán a votar a Macron en contra de Le Pen? Pongamos por caso que hubiese ganado... hubiese pasado a segunda vuelta Mélenchon, que fuese Macron frente a Mélenchon. Bueno, pues ahí la pregunta sería ¿cuánta gente de Le Pen se va a pasar a Macron y cuánta se irá a Mélenchon? Como vemos, ¿cuánta gente del extremo se irá hacia el centro? Porque claro, esos extremos son extremos opuestos, no lo olvides. Esto es importante remarcarlo. La mayor parte de los votantes de Mélenchon no quiere saber absolutamente nada de Le Pen. Ayer el propio Mélenchon insistió en que ni uno de sus votos se fuese a Le Pen. Evidentemente, sus votantes, los de la Francia insumisa, harán lo que les dé la gana con su voto, solo faltaba. Pero vamos, algunos se quedarán en casa, otros votarán a Macron y otros votarán a Le Pen. Eso sin duda. Lo que no sabemos es cuánto, es decir, qué porcentaje irá a cada uno de los candidatos. No lo conocemos. Lo que sí conocemos es cuántos votantes de izquierda se decantaron por Macron en las últimas elecciones presidenciales en 2017. En aquel entonces fueron muchos. Macron ganó las elecciones en la segunda vuelta con el 66% de los votos, es decir, 2/3. Ayer en el directo comentaba que la política francesa hay que entenderla en base a 3/3. Un tercio, que es el que controla Macron, macronista, vamos. Otro tercio está a la derecha y en torno a Marine Le Pen, y otro tercio es de izquierda que orbita en torno a Mélenchon. Bien, una parte del tercio de izquierda es indiscutible, que votará por Macron. Así hay que sumar los que han votado a los republicanos, a Pécresse, o los que han votado a los socialistas. Luego, la victoria de Macron es la más probable. Ahora bien, no ganará seguramente con un 66% de los votos, sino de una manera mucho más ajustada, por lo que va a tener un segundo mandato sensiblemente más movido que el primero. Y ojo, que el primero ya ha sido muy movido. Bien, vamos ahora con Ismael, que es de La Gomera y que nos habla del Frente Polisario. Y le envío este audio para la Contracrónica porque, bueno, recientemente se ha hablado mucho del Frente Polisario, tanto con el polémico caso de Gali, como con el acuerdo entre Sánchez y Mohamed VI. Y yo he escuchado opiniones de todos los colores sobre el Frente Polisario, desde que el Frente Polisario son unos terroristas que mataron a muchos españoles. Eso en Canarias siempre se ha comentado, que el Frente Polisario cometió actos terroristas, secuestró, asesinó, torturó bueno, españoles, principalmente canarios. Pero luego hay gente en la península que dice que, sobre todo gente, digamos, de izquierda, que dice que eso no ocurrió. Que, por ejemplo, tenemos al profesor de la Universidad de Zaragoza, Francisco Palacios, que dice que eso nunca ocurrió y que las personas que alegan ser víctimas de esos atentados en realidad se lo están inventando para cobrar una subvención. Y en fin, me gustaría que usted me aclarase la verdad sobre el Frente Polisario. ¿Realmente fueron pobrecitos a los que España les abandonó o realmente merecieron ese abandono porque eran terroristas? Necesito que usted me lo aclare. Muchas gracias de antemano. Recibo un cordial saludo y gracias por su programa.
Pues mira, Ismael, eso no hace falta que te lo diga yo. Lo llegó a decir el gobierno español en tiempos de Felipe González, que expulsó de España a los miembros del Frente Polisario. Esto fue en el año 86, creo. Durante muchos años, desde principios de los 70, mediados de los 80, el Frente Polisario llevó a cabo algo así como 300 atentados contra ciudadanos españoles, principalmente trabajadores de las minas de fosfatos primero y luego ya pescadores provenientes de Canarias, de Andalucía, de Galicia, del País Vasco, en fin, de los lugares de España donde hay pescadores, que faenaban frente a la costa. Llegaron incluso a hundir un pesquero canario a mediados de los 80. Acudió una fragata de la Armada a socorrer al pesquero y también atacaron la fragata matando a uno de sus marineros. Bien, ahí fue cuando ya Felipe González se hartó y les expulsó de España. El Frente Polisario se comportaba entonces como la clásica banda terrorista de la época. Los portugueses tuvieron que enfrentar cosas parecidas, aunque mucho más graves, en sus colonias africanas. El tema es que España se retiró allí en el 76 precisamente para evitar esas cosas, pero siguieron atentando contra los intereses españoles durante otros 10 años, hasta que se dieron cuenta que ya no podían seguir así que dejaron de atacar a los españoles porque vieron que era contraproducente. De aquello ha pasado ya bastante tiempo, más de 30 años, casi 40, y está muy olvidado, en parte porque la izquierda española ha hecho todo lo posible para que así sea. Se han empeñado en blanquear al Frente Polisario pintándolo algo así como una benigna asociación de luchadores por la libertad del Sáhara, y no. Luchan por la libertad del Sáhara, pero de benigna no han tenido nada. A mí los saharauis que piden un referéndum de autodeterminación en el Sáhara Occidental me merecen todo el respeto, pero no los que lo hacen mediante atentados terroristas, como es el caso del Frente Polisario. Así que a cada uno lo suyo. No sirve de nada blanquear el pasado, tratar de ocultar cosas que sucedieron si lo que quieres es entender precisamente el pasado y sobre todo el presente. Así que cuando alguien te diga, Ismael, que el Frente Polisario no mató a ningún español, está mintiendo. Probablemente sin saberlo, se lo habrán dicho a él, pero por supuesto que mató a muchísimos españoles, especialmente pescadores, ya digo. Antes de eso, mientras estaba todavía España en el Sáhara, lo que atentaba era contra militares, contra guardias civiles, pero después, posteriormente, contra los españoles que tenía a mano. Primero en las minas y después posteriormente en alta mar. Vamos, llegó a haber un momento a finales de los 70, principios de los 80, que era todo un peligro salir a faenar en aguas cercanas a la costa africana. Pregunta, ya que estás en Canarias, pregunta a los pescadores canarios, a los más mayores, y seguramente lo recuerden. Bien, vamos ahora con Manuel, que es de Colombia, y que pregunta por Rufino. Y te planteo una duda que me tiene a mí atormentado desde hace algunos años, y es sobre la identidad de Rufino. Mira, yo vengo escuchando de Rufino hace, yo no sé si son 6 años, y he tenido varias teorías acerca de su existencia. Inicialmente pensé que era un empleado tuyo, empleado de la Contracrónica, que básicamente te ayudaba con temas técnicos y otras cositas. Ya después empecé por el tema, por la forma como hablas de él, alcancé a pensar, no, este señor o es un familiar de Fernando, o es un compañero sentimental. Pero no sé, el hecho de que nunca apareciera en ninguno de tus videos, yo buscaba por las esquinas de los videos buscando a Rufino, ¿dónde estará Rufino? No lo veía, no lo vi nunca. Entonces yo descarté, yo digo, no, este tipo se lo inventaron. Ahora después, el año pasado, por allá en septiembre, hablabas de Rufino como si fuera un robot aspiradora. Y creo que eso fue lo último que escuché de él. Pero sin embargo tú hablas de él como si hubiera un auxiliar técnico que tuvieras y alguien que te hace algún tipo de sugerencias y tal. Entonces no sé si hay dos Rufinos, un Rufino que es un robot aspiradora y otro Rufino que no sé si es un alter ego que tienes tú, que no es, que a diferencia tuya es una persona que no le gusta mucho mostrar la cara y que además es bueno con la tecnología. Y además también hace labores del hogar. Entonces, pues, Rufino es Díaz Villanueva, pero en otra personalidad. Tipo un alter ego que tienes, ¿no? No sé. La verdad me dejas muchas dudas al respecto. Me gustaría mucho saber la respuesta de esa incógnita. ¿Quién es Rufino? Te agradezco mucho si nos puedes compartir. No tiene que ser en la Contracrónica. O sea, me lo mandas por interno quién es Rufino, yo quedo plenamente satisfecho y te prometo, Fernando, que seguiré siendo tu patrocinador. Que tengas una buena tarde. No eres el primero, Manuel, que pregunta quién es Rufino. Me ha hecho mucha gracia escuchar tu mensaje. A ver, te adelanto ya que no es mi compañero sentimental. Yo soy más de compañera sentimental que de compañero sentimental. Tampoco es mi empleado.
Este programa lo hago exclusivamente yo. Todas las labores, la documentación, la redacción, la producción, por supuesto la locución, tal y como estás escuchando, la edición, la musicalización y la distribución del contenido, lo hago yo. Soy un hombre orquesta en el sentido literal de la palabra. Es cierto que el robot aspirador que tengo se llama Rufino. Cuando lo compré el año pasado, en la aplicación para el teléfono que venía con el aspirador, bueno, que me tuve que descargar para que el aspirador funcione, en cuestión el robot, ¿no? Me pedían que pusiese un nombre al cacharro y le puse Rufino, porque el nombre me gustaba y me parecía gracioso. Pero bueno, ahí lo dejo. Veo que esto de Rufino ha creado cierto misterio, así que es mejor que ese misterio se mantenga. Pero vamos, no es ni empleado ni compañero sentimental. Eso ya podéis eliminarlo, podéis tacharlo y empezar a buscar otras posibilidades. Bien, pues ya vamos a terminar. Vamos con Pizarro, que nos habla de las elecciones francesas. Como la mayoría de los franceses creen que pueden ser representados y que es razonable que les gobierne alguien que apenas puede sufrir las consecuencias de sus errores, se han ido a votar quién debe organizarles la vida a ellos mismos y a sus compatriotas en función de sus filias o fobias políticas. El cuadro dibujado es un collage de 3 cuerpos con Manuel en el centro y supuestos radicales a ambos lados. Como María es la primera de los perdedores, pasa a la siguiente ronda, a ver qué pesca entre el resto de perdedores. En 15 días, fin de fiesta democrática. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contra de hoy, 12 de abril, mañana 13, eso sí, no será martes, sino miércoles. Luego podréis casaros y embarcaros. No lo hagáis con Rufino, porque no deja de ser un robot aspirador. Bien, ahora en serio, mañana miércoles volveré por aquí. Hasta mañana, amigos.